Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar y utilizar el teclado virtual de Windows, tanto para Windows 10 como para Windows 11. Lo podrás utilizar si tienes pantalla táctil o con el ratón dándole un clic en cada tecla al usar. Si tienes problemas con tu teclado físico o te ha dejado de funcionar, sigue estos sencillos pasos. En primer lugar, vamos a activar el teclado táctil. Dándole botón derecho en la barra de tareas, nos dirigimos a la opción Mostrar el botón de teclado táctil. Ya lo tenemos activado aquí en la barra de tareas, que se nos ha colocado al lado de la hora y de la fecha con una forma de icono de teclado. Le damos doble clic y nos aparece en pantalla. Lo podrás utilizar tanto si tienes la pantalla táctil o bien con el ratón dándole un clic sobre las teclas. Yo, como no tengo pantalla táctil, voy a utilizar el ratón y en la parte superior izquierda tenemos este icono que son las opciones para que podamos configurarlo. Damos un clic, que por defecto os aparecerá con esta apariencia, pero si le dais a las opciones de configuración lo podréis cambiar desde esta primera fila. Vamos a hacer unas pruebas, vamos a darle a la segunda opción, se aparece así de pequeñito. Si le damos a la siguiente aparece de esta manera. Todo es ir probando y como más os guste, pues así lo dejáis. Esta también es una de las formas a probar. Luego en la segunda fila nos aparece de esquina a esquina todo amplio, pero si le damos a la segunda opción se nos queda el teclado más pequeñito y más manejable, con lo cual lo podemos mover pinchando con el ratón encima y moviendo el ratón hacia ambos lados. En la parte de abajo tenemos lo que son las preferencias del idioma y en la rueda dentada la configuración de escritura, que si le damos un clic nos lleva a la configuración de escritura del sistema operativo. Aquí lo podemos dejar tal cual viene por defecto. Esto ya lo podemos cerrar de la X y personalmente yo me quedaría con este modo de teclado porque es mucho más manejable y más sencillo de utilizar. Bien, pues aquí vemos que el teclado es QWERTY, tenemos la tecla ñ. Si queremos los números, pues vamos hacia aquí abajo, que nos sale los números, le damos un clic. Tenemos aquí a la derecha todos los números y los símbolos. Si queremos volver hacia atrás, pues le damos aquí a la tecla de ABC. Aquí tendríamos lo que es la barra espaciadora y en la parte de arriba, pues para poder borrar si nos equivocamos. El segundo icono sería el micrófono, por si queremos hacer un dictado, y el tercero sería un portapapeles para mostrarnos el historial de lo que estamos escribiendo. Lo podemos activar desde aquí. Cerramos aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a abrir el navegador. Le doy un clic al icono de teclado táctil para que se nos abra en pantalla. Y le doy un clic para situarnos en lo que es en buscar en Google. Le voy a dar un clic y a continuación le voy a dar a escribir imágenes, barra espaciadora, veis cómo se para, de paisajes. Y le doy aquí a la lupa a buscar. Como veis, ha funcionado perfectamente. Me ha realizado la búsqueda con la escritura del teclado virtual sin ningún problema. Bien, pues si quiero lo puedo cerrar desde la X y se nos quedaría aquí activado en lo que es la barra de tareas. Para poder desactivarlo y quitarlo de la barra de tareas, simplemente le daríamos botón derecho y desmarcamos mostrar el botón de teclado táctil, dándole un clic. Como veis, ya ha desaparecido de la barra de tareas. La segunda opción de teclado en pantalla se activaría desde las opciones de accesibilidad, que las encontraríamos dentro del menú inicio de Windows, en la rueda dentada, y nos tenemos que dirigir a accesibilidad. Dentro de accesibilidad vamos a la parte izquierda en el apartado teclado. En la parte usar el dispositivo sin un teclado físico nos da la opción a activarlo, ya que por defecto viene desactivado. También lo podemos hacer en caso de que nos funcionara el teclado físico con la combinación de teclas Windows más Control
más la letra O de nuestro teclado físico. Pero en el caso de que no nos funcionara nuestro teclado físico, le daríamos un clic aquí para activarlo. Como veis, ya está activado, ya nos aparece en pantalla. Con este teclado no tenemos las opciones para cambiar de tamaño como el anterior. Lo podemos minimizar y también darle al botón de opciones para poder activar desde aquí el teclado numérico, dándole un clic aquí. Por defecto viene desmarcado. También podemos quitarle el sonido del clic, desmarcando esta casilla, y configurar a nuestro gusto todo lo que viene en esta ventana. Voy a activar el teclado numérico y le voy a dar a aceptar. Ya ha aparecido aquí en la parte derecha el teclado con los números. ¿Cómo hacer para que este teclado nos aparezca cada vez que entremos a Windows y no tengamos que estar buscándolo con los pasos anteriores de ir a la rueda dentada y al apartado de accesibilidad? Pues aquí en la barra de tareas, como veis, nos viene el icono del teclado en pantalla. Le damos un botón derecho y lo anclamos a la barra de tareas. Una vez que esté anclado, pues cuando vayamos a entrar al escritorio de Windows, simplemente le damos un clic o doble clic y ya nos aparecerá en pantalla. Y vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona este segundo teclado. Bueno, pues voy a escribir, por ejemplo, hola. En la parte de arriba nos va dando sugerencias de posibles palabras que queramos sustituir. Vamos a darle a la barra espaciadora. He escrito la C para escribir como, y como veis aquí arriba me da la opción de usar esta palabra. Le damos un clic y nos van saliendo más palabras a elegir. Esto pasa cuando tenemos la escritura también en los teléfonos móviles, que nos da la opción de elegir una sugerencia de palabra a la vez que vamos escribiendo. Bueno, pues si queremos borrar, le damos a esta tecla. Va haciendo el ruido de los clics porque lo tenemos activado en las opciones. Si quiero escribir números, pues también nos va saliendo los números. Y también es un teclado muy completo. Si ahora lo cierro de aquí de la X, se nos ha quedado anclado en la barra de tareas. Dándole un clic, vuelve a aparecer. Y bueno amigos, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.